Muy buenas noches, amigas y amigos todos. Como ustedes saben, se realizó la cumbre de las 1000 empresas más importantes de México, hecho por nuestros amigos de la revista Mundo Ejecutivo, donde participaron las principales directores generales de las empresas más representativas de nuestro país. En este segmento vamos a hablar del sector financiero, punta fundamental para el desarrollo de nuestro país. Espero lo disfruten. Me gustaría empezar con una pregunta o con un comentario dirigido a todos y un poco a la luz de este contexto, en el contexto que estamos viviendo, sería muy valioso oír la opinión de cada uno de ustedes, cómo prepararse para este entorno de menor crecimiento, cómo prepararse para este entorno con más proteccionismo y cómo prepararse para este entorno de mayor incertidumbre. Yo quisiera preguntarle a mis tres panelistas que me acompañan, si en un minuto me pueden, por favor, decir cuál es su opinión de Trump, si cambian sus proyectos, si ven oportunidades o ven amenazas. Luis. Llevamos 20 años invirtiendo capital privado en México. Hemos pasado muchas cosas. Hemos pasado una recesión importante en el 2009, una fiebre H1N1. Somos inversores de largo plazo. Trump es un factor. Habrá que entender qué cambia. Pensamos que habrá sumas y restas, como en muchos de los cambios importantes que suelen darse. Pero la respuesta es no. Nosotros no vamos a cambiar el modelo de negocio en lo absoluto. En lo absoluto, nosotros estamos aquí para quedarnos. La tesis de Inversión México, anclada en una expansión de una clase media, una base industrial muy competitiva, sectores sumamente dinámicos y en crecimiento como turismo que escuchamos en nuestro panel anterior, cierto déficit de servicios, la baja penetración del crédito en México, todo eso está ahí. Todo está ahí, no va a ningún sitio el año que entra, ni en 2 años, ni en 3, ni en 4. Entonces, creo que tendremos que esperar, creo que hay que esperar a que este periodo de incertidumbre, que para nosotros lo peor es la incertidumbre porque no sabes dónde ponerte, pero despejándose la incertidumbre en los próximos meses, habrá que entender qué ajustes habrá que hacer, si es que hay que hacer alguno, pero la parte esencial del negocio de nosotros, que es impulsar empresas, encontrar compañías con potencial y capacidad de desarrollo, no vamos a afectarlo en lo más mínimo. Ari, como responsable del IFC, ¿ves cambios en la estrategia y el modelo de negocio? La IFC es una multilateral, la más grande que se dedica a la financiación del sector privado. Y aquí tenemos una cartera de inversiones de 2.400 millones de dólares en infraestructura, sector financiero, educación, sector agropecuario. Y somos una institución, primero, apolítica, somos una multilateral. Segundo, somos una institución con una visión de largo plazo, un inversionista con una visión de largo plazo. Y nuestra experiencia es en tiempos de incertidumbre, somos más necesarios que nunca, ¿no? En México hasta ahora nos hemos dedicado a apoyar a los proyectos más complejos del país, financiación de puertos, la red compartida, financiación de bancos de más pequeño tamaño con potencial de crecimiento. Pero obviamente en tiempos de incertidumbre estamos listos para poner nuestro pie de manera más fuerte en México si se necesitara inversiones. En ese orden de ideas, Ari, déjame hacerte una pregunta. El mercado espera un crecimiento para el 2017. Hay bancos que ya pusieron el crecimiento en 1.1, algunos en 1.8, y yo creo que conforme vayan pasando los trimestres veremos cada vez un menor crecimiento por parte de los analistas. ¿El IFC pudiera ser un sustituto del crédito bancario en caso de que haya una disminución de la actividad crediticia? Claro, es parte de lo que llamamos nuestro rol contraciclical, ¿no? En México regularmente somos muy cautelosos en no competir con la banca comercial, no competir con la banca privada internacional. Ahora
si estuviéramos observando un dry up de la liquidez, por cierto, estaríamos aquí presente y estamos aquí presente con metas muy, muy fuertes para México. Santiago, tienes un proyecto ambicioso. Llevamos toda la vida en nuestro país con una sola bolsa mexicana de valores, 150 emisoras, 36 hacen el índice y un grupo industrial y económico y financiero hace una parte importante de ese índice. Este entorno y este contexto complejo, ¿cambian los planes para Viva? Definitivamente no los cambia. Es imperativo que crezcamos el mercado de valores. Las economías que crecen, que basan su financiamiento en el mercado de valores, es decir, por capital más que por deuda, tienen la ventaja de crecer de una forma más dinámica. Lo podemos ver en economías como la de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, que tienen muchos esquemas de financiar las empresas desde el capital privado y luego terminan en las bolsas de valores, y eso hace que puedan innovar las empresas con mayor agilidad. El mercado de crédito, que es indispensable, a veces no llega a estos niveles de proyectos que son innovativos. Entonces yo creo que ante Trump, pues desarrollar un mercado de capitales que nos permita crecer nuestras empresas es importante. Déjame hacerle una pregunta en ese orden de ideas, Santiago. ¿Por qué una segunda bolsa del mercado de capitales le dará o le podría dar mayor profundidad a las empresas? Desde tu punto de vista, ¿cuál es la razón por la que hoy no hay más empresas listadas y qué pueden ustedes traer a la mesa para que esto se acelere? Bueno, 2 bolsas de valores o más en un país, en las láminas que presentaré al rato, vemos que ya nosotros siendo la economía número 15, las 14 economías más grandes que nosotros tienen más de una bolsa de valores. Entonces el mundo ya cambió, se necesita que haya competencia entre esas plataformas para promover más el mercado y promover no solo la parte de operación, sino la parte de listado. Uno de los principales ingresos en las bolsas de valores es el listado de empresas. Entonces aquí es donde se da una dinámica muy favorable de competencia para convencer a las empresas los beneficios que tienen de estar listadas. La propuesta de valores son que sean empresas de ventas menores, el costo de hacer el filing será menor. ¿Dónde estará la propuesta de valor, Santiago? La propuesta de valor está en muchas áreas. Hablando de listado, está mucho en los servicios que se adicionan a las empresas que están listadas. Hay servicios de inteligencia de mercado, hay servicios para apoyarlos en el gobierno corporativo, hay servicios para darles mayor visibilidad, hay modelos de operación para las empresas de menor tamaño que tengan mayor liquidez. Entonces sí hay oferta para estas empresas de menor tamaño. Por supuesto que para las empresas de mayor tamaño esto es menos necesario porque son las que tienen liquidez. Entonces sí veremos a partir de que inicie operaciones Viva una promoción y una oferta de servicios que hará definitivamente que este número de 144 empresas crezca en forma considerable. Una economía como la nuestra, comparada con el resto del mundo, debería tener cerca de 600 empresas listadas. Entonces hay trabajo que hacer. Viva entra, y quiero hacer un reconocimiento, Viva tiene este espacio que hoy lo estamos trabajando gracias a la reforma financiera, que abre a la competencia el sector. Entonces ahí vimos el espacio para trabajar en este proyecto. Ahorita te voy a preguntar si el tema de las herencias juega un rol importante para listar. Luis, tú permanentemente charlas, te comunicas con inversores extranjeros. Acabas de tener hace algunas semanas la reunión de Advent en Berlín, donde tuviste la oportunidad de reunirte con todos tus inversionistas y con el grupo directivo. ¿Cuál es la percepción y la posición de los inversionistas de cara a la elección del señor Trump?
Creo que tenemos la fortuna de estar arropados y de haber sido acompañados durante nuestros 20 años por una base de inversionistas lo suficientemente sofisticados, lo suficientemente experimentados y curtidos en el mundo de invertir y de invertir en fondos de capital privado, de capital de riesgo en diferentes geografías. Y por lo tanto, como comentaba, parte de nuestro día a día es vivir en estos entornos dinámicos de cambio. Lo relevante es saber reaccionar, lo relevante es poder anticiparte, lo relevante es, si estás en un sector expuesto, pues a tiempo tomar las medidas internas de control de costos, de reestructuras de capital, de refinanciamiento, de prever lo que pueden ser vientos de frente, por hacer alguna analogía aeronáutica. Eso es al final lo que nuestros inversionistas están más preocupados por entender de nosotros, es decir, nuestra velocidad de reacción. Y a su vez es lo que yo comunico y lo que trato de conversar con empresarios. Uno es, ante un cambio, entender cómo me puede afectar y qué puedo hacer dentro de mi compañía para estar mejor posicionado para enfrentarlo. Y número dos, siempre hay oportunidades, siempre hay oportunidades. La realidad es que hemos tenido la fortuna de estar en este país durante 20 años, hemos invertido en más de 25 compañías y nos ha tocado participar en negocios en momentos complicados y al final creo que también esa es parte de la habilidad que los empresarios en México también tienen. Me gustaría también hacer esta pregunta para los tres. ¿Confían en la resistencia de los fundamentales de la economía mexicana? Ari, te hago esa pregunta y te pregunto además, a partir de la nueva política que vendrá en los Estados Unidos, ¿qué podemos esperar en nuestro país, particularmente para el sector financiero? Nosotros vemos México, como mucha gente en el mundo, como un país con ventajas estructurales muy fuertes. Primero, su fuerza de trabajo joven y su juventud, su situación geográfica, obviamente su apalancamiento a Estados Unidos. Y entonces no tenemos duda que el país está en una posición para tomar liderazgo en muchos temas globales. Ya es una economía muy abierta y en la clave en cualquier tema de inversión, y creo quizás es algo en el cual México hubiese podido mejorar antes, es diversificación, ¿no? Entonces, primero yo diría, se puede diversificar. Si me lo permites, quisiera regresar al punto que destacó Santiago. El sector financiero mexicano es sólido, es líquido, pero sí tiene mucho espacio para crecer, es pequeño. Acceso a financiamiento para el sector privado es 30%, es mucho más abajo del promedio de Latinoamérica. Los activos de la banca comercial son más o menos 45% del PIB, que en Brasil es 95%, en Turquía son 115%. Entonces el sector bancario y financiero mexicano tiene que crecer mucho más de donde está, y en particular la deuda también de largo plazo a través en particular de los mercados de capitales. También la deuda de largo plazo en emisiones de deuda del sector privado son 17% del PIB, en países desarrollados son 45%. Entonces, la necesidad para un sector financiero más grande comparado a la economía de México es clave para soportar este esfuerzo, para apoyar este esfuerzo. Coincido con lo que dices, Ari, nada más hay que recordar que el financiamiento de la banca al sector privado viene del 20% del PIB al inicio de este sexenio y hay un compromiso de llegar al 40% del PIB. También cuando estos crecimientos se dan de forma muy abundante y luego vienen estos procesos de lentitud de la economía, ya hemos pasado por algunos… Y también hay que ser justo y reconocer que hay un México antes de las reformas y un México después de las reformas. Las reformas que se están implementando están abriendo todo un campo nuevo para financiación del sector privado en sectores que eran monopolios y monopolios públicos en particular. Entonces, es verdad que hay mucho camino por adelante que es posible. ¿Podrías
dar como sugerencia para que la banca mexicana de capital mayoritariamente mexicano tenga un impacto mucho más importante en el sector y que no cuando haya una crisis en algún país europeo o norteamericano veamos que se detienen los proyectos porque viene una orden institucional de algún otro lugar que no es necesariamente local. Es un tema difícil. Ciertamente, una responsable, una de las causas de la falta de acceso al financiamiento en México es la falta de competencia en el sector bancario, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, somos un orgulloso accionista de Banca Mifel. Hemos apoyado a otros bancos de tamaño inferior en el pasado, pero son bancos que juegan un rol muy importante en la financiación de la pyme en particular, pero es difícil crecer a frente de los 7 gigantes, ¿no? Igual, esta mañana me sorprendió que el panel de industria automotriz sea un panel financiero de verdad. El rol de las instituciones financieras no bancarias es muy grande en México y puede crecer mucho más también. Son instrumentos muy importantes para la financiación de largo plazo. Nosotros somos agnósticos en cuanto a banca nacional frente a banca internacional, pero sí es verdad, es nuestra experiencia que en particular en tiempo de incertidumbre o de crisis, la banca local es la que realmente se queda y que financia a las pymes, ¿no? Entonces, es un indicador importante. Creo que estamos viendo un cambio disruptivo interesantísimo. Coincido contigo, no sabemos hacia dónde va, pero el que se atonte puede ser que le pase el tren por encima. Si me permites nada más, Luis, un remark final de 30 segundos. Muy optimistas en relación con las perspectivas y desde nuestra ventana preparados siempre para ayudar y aportarle a los empresarios mexicanos. ¿Oportunista o de largo plazo? De largo plazo y oportunista. Ari. Optimista, definitivamente, listo para intervenir en México. Nuestras metas son $4,000 millones de inversiones nuevas en 5 años. ¿Crees que México siga siendo el país consentido o volverá a ser a Brasil próximamente? No, creo que México tiene ventajas únicas que lo posiciona como un líder global ¿Aún con Trump? en los pocos años que vienen. Aún con Trump. Santiago. Optimista, y creo que una importante solución es crecer nuestras empresas con fondeo de capital. Yo creo que tenemos un país maravilloso, hemos visto crecimientos en el sector de forma abundante. Luis comentó algo que yo me quedaría con esa idea. Gracias a las tasas, me preguntaba hace rato si van a subir las tasas de interés, es algo que un banquero central no dice, un banquero comercial menos, pero la FED subirá muy probablemente 98% las tasas el 14 de diciembre, eso nos puede dar una guía, pero hemos vivido durante los últimos años con tasas bajas, estabilidad y con una gran recuperación de la clase media a través de créditos de largo plazo a tasa fija. Espero que haya sido de su interés, muchas gracias y espero que haya un par de preguntas. Pues prometiste hacer un panel muy dinámico, Daniel, y así lo fue. Y entonces la verdad es que muchas de las preguntas que fueron llegando a lo largo de la exposición las fueron abordando. Déjame nada más plantear un par. Agosto de este año, Standard & Poor's hace una baja en la perspectiva para la deuda soberana del país, citando gobernabilidad, citando crecientes niveles de endeudamiento. Y ese mismo día Moody's hace una baja también a la perspectiva del sector bancario, citando que en ese contexto de un crecimiento limitado, la cartera crediticia de los bancos sigue creciendo. ¿Estamos en un escenario de riesgo? Yo creo que le toca a Daniel contestar esa pregunta. Exactamente. A ver, yo creo que ante una situación de disminución de la actividad económica, la primera industria que factoriza la disminución es la banca por razones evidentes, ¿no? Somos los primeros que recibimos los impactos porque estamos en todas las industrias y factorizamos de forma inmediata la disminución. Por lo tanto, cuando hay un incremento de la deuda con respecto al PIB y una potencial baja de calificación, es evidente que el siguiente derivado sea que el sistema financiero tenga o pueda llegar a tener una disminución.
Hoy lo que hemos visto en los últimos meses es que no se ha degradado la cartera, seguimos viendo tasas de cartera vencida del orden del 1.7 y 2, y yo creo que en la medida en la que sigamos viendo crecimientos, aunque sean raquíticos, y algunos esfuerzos por parte del gobierno federal y evidentemente un superávit primario el próximo año, no veremos ni una degradación de la calificación, todavía además estamos 2 noches para el grado de inversión, y veremos que puede cambiar otra vez la perspectiva de negativa a estable, y creo que eso es a lo que todos le estamos apostando. Sí, la cartera vencida de todo el sistema 2.67 al cierre de agosto. Es correcto. Y pues sí, el nivel de endeudamiento a nivel país que sigue por debajo del 50% del PIB. Ojo, y creciendo, ¿no? porque el porcentaje de financiamiento de la banca comercial al sector privado ha sido más de 3 veces el crecimiento del PIB. O sea que el sector financiero ha servido también, como le dijo Ari hace algunos momentos, como un buffer para la disminución de la actividad económica. Completamente. Ahora, un exceso de eso puede ser muy peligroso. Secades, fibras, nuevos instrumentos que dan acceso a capital para la generación de estos proyectos y demás, pero hay la percepción de que puede estar habiendo un abuso en el uso de las fibras y en el uso de los secades, que está habiendo ya una saturación en el mercado. ¿Cuál es tu percepción? Pues mira, sí hubo un boom de colocación, traíamos un rezago de muchos años, no había habido estos instrumentos, entonces vaya, había una demanda atorada de muchos años, ¿no? Yo siento a los inversionistas muy contentos y especialmente a las Afores dispuestos a seguir invirtiendo en secades. Sí están obteniendo rendimientos muy altos conforme a lo que ofrece el mercado tradicional. O sea, tienen tasas esperadas de retorno en sus secades de 18, 16%. O sea, están encantados. Por supuesto que son industrias que hay que cuidar para que vayan a bien, y creo que hay muchos vigilando de que esto sea así. Okay. En el caso de Luis, ustedes pues apoyan mucho a los emprendedores, pero ¿qué hay de las pymes establecidas que tienen dificultad para tener acceso a créditos bancarios? Se piden garantías inmobiliarias, avales, etcétera, y eso limita mucho el acceso al crédito por parte de las pymes y limita su crecimiento. Yo creo que deben de llamar a banca mi fellow Advent. No, a ver, lo comentábamos hace rato, hay esta dicotomía en las empresas mexicanas, aquellas con el acceso abundante y las que no. Yo creo que es parte de lo que todos tenemos que trabajar. Habemos algunos de este lado, de los proveedores de capital, que vemos esa oportunidad. Yo creo que, Dani, tú eres un ejemplo. Digamos, yo creo que el banco ha sabido entender el riesgo pymes y ha desarrollado una plataforma sobre eso, justamente donde los bancos, los 7 grandes, no han realmente explotado. Y quizá hay una idea un poco errónea, porque el banco, como utiliza recursos del gran público inversionista, no puede apostar a proyectos de inicio. Para eso están otro tipo de figuras. En realidad, y por eso es la regulación, una franquicia de banco, en realidad lo que te dan con una franquicia de banco es la capacidad de tomar depósitos del gran público inversionista. Y por un lado tienes una regulación estricta y extrema, y por otro lado tienes a otros entes del gobierno pidiendo que la profundidad del crédito al sector privado siga creciendo. Pero yo creo que sí hay que diferenciar que una pyme, como son recursos del gran público inversionista, requiere estándares mínimos de aceptación para que pueda dar crédito, y en eso todavía hay una gran área de oportunidad. Extraordinario. Bueno, pues creo que tema habría para seguirnos todo el día, pero tenemos que darle cierre al panel. No sé si hay algún comentario de cierre. Pues yo nomás decir que estos esquemas nos permiten no solo crecer a las empresas, los secades, la bolsa, más fácil, sino además mantener las empresas en manos mexicanas. Creo que es muy importante quitarnos ese viejo lema que decía cuando te compren, venda, ¿no? Sino hacer crecer nuestras empresas y exponerlas a la arena internacional. Extraordinario, Santiago. Pues bueno, pues Daniel, muchas gracias a todos gracias los por su panelistas. Muy buenas noches, amigas y amigos todos. Como vieron, hoy platicamos sobre el segmento y un sector fundamental para el país, el sector financiero.
Esto fue realizado en la cumbre de las 1000 empresas más importantes de México e impulsadas por Mundo Ejecutivo. Muchas gracias por su atención y nos vemos la otra semana.